Iglesia, buenos días, Dios los bendiga. Qué alegría verlos. Hace 8 días extrañamos a muchos de ustedes por el desfile que había, ¿cierto? Del 20 de julio. Extrañamos a varios. Qué alegría tenerlos aquí, qué alegría poder adorar al Señor. Juanito dijo que lo que se habla aquí se aplica que lo que se habla aquí no se quede aquí, ¿sí? Que salga, que fluya, que toque otras vidas. Y Dios se está moviendo, Dios está haciendo cosas muy lindas. Yo la verdad me siento muy agradecido con el Señor, no sé si tú también, de que Dios está haciendo cosas maravillosas. Vemos lo que está sucediendo en las escuelas, vemos lo que está sucediendo en los alfas, vemos lo que está sucediendo en las movilizaciones, en diferentes aspectos de la iglesia. Dios está haciendo cosas. Con varios proyectos de la congregación, Dios está haciendo cosas, y quisiera iniciar con un testimonio que queremos compartirle a la iglesia, y es que ¿cuántos este año de pronto han tenido un inconveniente o un aumento excesivo en sus impuestos prediales, trabas, ¿cierto? Este año ha sido un poco complejo este tema. A nosotros este año nos llegó un impuesto excesivo, muy alto, que honestamente no teníamos cómo cubrir sin afectar en lo que realmente se debe ir en las finanzas de la iglesia, que es en las ayudas, en la misión, en lo que tiene que ver con el ministerio. Y bueno, lo pusimos primeramente delante del Señor, pero también nos pusimos manos a la obra, y por ahí el pastor Alberto se apersonó y todos los días iba allá a la alcaldía como la viuda pobre ante el juez, y todos los días allá junto con Manuelito haciendo los trámites. Los bendigo y doy gracias a Dios por su gestión. Y bueno, nos dieron, y al final dijo no, parcial, igual era un monto alto. Y decía, bueno Señor, si esto es, pero dijo, no, espere, no, intentémoslo una vez más. Y fuimos, y bueno, el Señor nos ha dado gracia, y el Señor sabe de qué tenemos necesidad, el Señor sabe y conoce su iglesia, Él es el que provee y sostiene su obra. Y para la gloria de Dios, ese impuesto quedó totalmente exento este año, para la gloria del Señor. Entonces Dios es bueno, y por Él les tenemos otras buenas noticias que les iremos dando en el transcurso del tiempo. Pero durante la alabanza había algo que iba sucediendo, y es que lo más lindo y lo más valioso que veo que Dios está haciendo es en sus vidas y la mía. Y de eso estamos hablando, de ser discípulos más que creyentes. Y tal vez usted no sea consciente aún de lo que Dios quiere con su vida, pero Dios está orando y ya sabe a dónde lo quiere llevar. Dios ya vio el final, nosotros no, Dios ya vio el final. Y yo cuando veo que Dios en este lugar está levantando y va a levantar hombres y mujeres de Dios que van a impactar esta sociedad. Tal vez usted no lo ve, pero yo ya veo en algunos de ustedes maestros de la palabra, sí, pastores, futuros salmistas, sí, que a veces lo digo en recocha, pero entre chiste y chanza hay una verdad ahí escondida, ¿no? Hay hombres y personas que Dios está levantando en este lugar para extender su reino, y que van a ser de gran bendición. Y eso es lo más grande que Dios está haciendo, lo que hacen las vidas que se disponen para Él. Así que dispóngase a que Dios trabaje en su vida, deje que Dios lo use, anhele cumplir la voluntad de Dios. Venimos hablando del discipulado, de ese llamado de acompañar, de vivir con Jesús, de seguir a Jesús, que solo hay 2 tipos de personas a la luz de la Biblia: los que hacen parte del pueblo de Dios, que se llaman discípulos, que son los que dejan todo por seguir a Jesús, y los que no creen. No hay otro, o estás en un lado o estás en el otro, no hay punto medio. Y vamos a seguir hablando de esto, y el pastor Alberto hace 8 días dio un mensaje muy especial sobre esto, que si usted quiere verlo, no lo pudo ver, ya estamos subiendo las enseñanzas en YouTube. Iglesia Gualeñana Chía, puede ver la prédica de hace 8 días, porque va a hacer algunas referencias a la prédica de hace 8 días.
Él tocó este texto que está en Marcos capítulo 3, aquí, así que le invito que busque Marcos capítulo 3, versículos 7 en adelante, y el título de esta enseñanza tiene que ver con hacer discípulos a la manera de Jesús, a la forma de Jesús, no a nuestra forma, sino a la manera de Jesús. Marcos 3, versículo 7 en adelante dice lo siguiente: Jesús salió con sus seguidores hacia el lago de Galilea y una gran multitud lo siguió. ¿Una gran qué? Multitud, ok. La gente venía de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del oriente del Jordán y de la región de Tiro y de Sidón. Todos iban a ver a Jesús porque habían oído del bien que estaba haciendo. Todos iban, toda la multitud iba a ver a Jesús. ¿Por qué razón? Porque hacía milagros, por el bien que podían obtener de Jesús. O sea, había un interés. Como Jesús vio que había tanta gente, le pidió a sus seguidores que le consiguieran una barca pequeña. Jesús quería la barca para que la multitud no se amontonara sobre él. Él había sanado mucha gente. Por eso todos los enfermos se empujaban unos a otros para poder llegar hasta Jesús y tocarlo. Cuando los espíritus malignos que algunos tenían veían a Jesús, se arrodillaban ante él y gritaban con fuerza: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les ordenó con severidad que no hablaran de él delante de la gente. Amén. Vamos a dejar aquí antes de entrar al 13 al 19, que es donde nos vamos a centrar. Pero hay que darle contexto a este pasaje. Hay un contexto. Jesús viene de hacer un milagro en una sinagoga donde hay un hombre con una mano tullida. Y los maestros de la ley, los escribas, los fariseos, estaban esperando a ver si lo sanaba o no en el día de reposo para tener cómo acusarle. Y dice que Jesús se quedó mirando a todos en esa sinagoga con tristeza y con enojo, porque les importaba más si quebraba la regla del sábado que si sanaba a este hombre. Y lo sanó. Después de eso sale hacia el lago de Galilea y dice la palabra que vino una gran multitud, una gran cantidad de hombres y mujeres. ¿En qué condición dice la Biblia que llegaban? Dice que la gran mayoría eran enfermos que se amontonaban y se agolpaban tratando de llegar a Jesús, tanto así que Jesús pidió una barca para subirse en ella porque la gente no lo dejaba tranquilo, pero en el corazón de Jesús había una compasión. ¿Y alguien sabe qué es compasión? ¿Qué es compasión? ¿Alguien sabe qué es pasión? ¿Qué es pasión? La palabra pasión quiere decir dolor, porque uno lo confunde con afición, con gusto, con placer. No, la palabra pasión viene de padecer. Es algo que produce un dolor en mi corazón que me mueve a accionar. Eso es pasión, algo que me duele. Entonces cuando alguien, por ejemplo, dice que es apasionado por el fútbol, le duele perderse un partido. El que es apasionado por la música, le duele cuando no puede hacer lo que ha sido creado para hacer. Entonces, compasión quiere decir dolerse de otros. Dolernos juntos, compasión. Jesús tuvo compasión de esta multitud y vio que era demasiado trabajo, que había mucho que hacer. Y Dios, en la persona de Cristo, vio una multitud como perdida, desamparada, confundida, sin norte, porque esa es la vida de todos aquellos que no tienen a Jesús. Es una vida sin norte, es una vida sin propósito, es una vida vacía, como la de esta multitud. Él vio esa multitud, pero él cobró ánimo porque él ya vio el final. Jesús ya vio el final.
¿Y cuál es el final? Dios ya nos mostró el final de la historia. El final de la historia está en Apocalipsis 7, del 9 al 10. Aquí veo una multitud perdida, confundida, sin norte. Al final de los tiempos, dice la palabra, después de escuchar esto vi una gran ¿qué? Otra vez hablando de multitud, delante de mí. Había gente de todas las naciones, familias, razas y lenguas, y era imposible contarlos. Estaban de pie y vestidos de blanco ante el trono y ante el Cordero. Y tenían ramas de palmas en las manos y gritaban: la salvación viene de nuestro Dios. ¿De dónde viene la salvación? Que está sentado en el trono y del Cordero. O sea, aquí nos da una escena de una multitud perdida, desamparada, sin esperanza. Pero Jesús sabe que al final de los tiempos habrá también una gran multitud de todos los lugares, de todos los tiempos, de todos los estratos, de todas las naciones, de todos los momentos de la historia, de aquellos que han seguido el llamado y han entregado su vida a Jesús y estarán por la eternidad adorándole y alabándole. Ese es el final de la historia. Ese es el fin. Y yo no sé si a ti esto te da esperanza, saber que un día estaremos delante de Dios adorándole por la eternidad. Entonces Dios nos llama a ser sus discípulos. Vio una multitud, inmediatamente ve la multitud. Aquí simplemente quiero hacer un paréntesis. Dice que dentro de la multitud habían algunas personas que tenían espíritu maligno. ¿Y qué hacían esas personas? Dice que se arrodillaban delante de Jesús y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. O sea, ¿qué estaban haciendo? Alabándole. Y Jesús les manda a callar. Y es que dentro de cada evangelio, cada evangelista muestra un aspecto de Jesús. Y todo está escrito con una intención, una razón. Entonces, encontramos aquí que vienen unos endemoniados y los demonios se postran frente a Jesús y Jesús les dice: no le digan a la gente que yo soy el Hijo de Dios. Por dos razones. No les permitió que lo alabaran, por la razón que en el versículo 20 en adelante del capítulo 3, el argumento que usaron los fariseos y los maestros de la ley para desacreditar a Jesús es que él hacía sus milagros, hacía la obra que hacía por el demonio, por Belcebú. Entonces, si Jesús permitía, que todos lo saben, que esos endemoniados lo adoraran y después lo iban a acusar de eso, ¿qué iban a encontrar ahí? Una prueba para refutar su acusación. Jesús no deja ni recibe esa alabanza. Pero también, si ellos se postran y adoran y dicen que es el Hijo de Dios, lo más probable es que la gente lo hubiera querido levantar, exalzar y hacer rey. Y ese no era el propósito de Jesús. El propósito de Jesús era la cruz. Entonces por eso también manda a callar a los demonios, para que no revelen su identidad. Porque Jesús le estaba diciendo a los demonios: ese no es su trabajo, es el mío. Yo me voy a revelar al ser humano. Eso es iniciativa de Dios. Y en medio de esa gran escena, de esa gran multitud, de esa cantidad de trabajo, Dios hubiera podido hacer su misión, hacer discípulos y salvar a la gente de una forma sobrenatural. Pudo haber venido una nube, una voz del cielo, hubiera mandado ángeles para que la gente creyera. Pero el plan que Dios escogió, el plan que Jesús escogió, y ahora sí acompáñeme al versículo 13, fue el siguiente. Luego Jesús llamó, ¿qué hizo? A los que quiso llevar consigo. Se retiró a las montañas y ellos se fueron con él. Entre ellos eligió a 12 para que estuvieran con él y luego enviarlos a otros lugares a anunciar su mensaje. Los llamó apóstoles. También los eligió para que tuvieran el poder de expulsar demonios
Estos son los 12 hombres que él eligió. Simón, a quien llamó Pedro, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno, porque eran muy mansitos los dos, ¿cierto? Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, quien más adelante lo entregó. Luego Jesús regresó a casa. ¿A dónde regresó Jesús? Y nuevamente se reunió una gran multitud. Había tanta gente que Jesús y sus seguidores no pudieron ni comer. Entonces encontramos esta lección en medio de un sándwich. Una multitud perdida, desatendida, un Jesús que pide espacio porque humanamente no podía atender a esa multitud. Y elige un grupo y después encontramos otra escena de otra ¿qué? Multitud, también mucha, necesitada. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que Jesús ya no estaba solo, tenía un equipo. Y ahí Dios nos está modelando que no podemos solos. Si Jesús, siendo Jesús, decidió trabajar en equipo, ¿será que nosotros somos mejores que Jesús? Para pensarlo, ¿no? ¿Cómo hizo Jesús para elegir? Porque estamos hablando de discipulado, estamos hablando de ser discípulos, de que Dios nos ha llamado a ser sus discípulos, pero a ser otros discípulos. Entonces, el reto que estamos lanzando estas semanas es: ¿a quién estás tú llevando a los pies de Jesús? ¿A quién estás guiando en el camino? Solo quiero que pienses por un momento. ¿Quién fue la persona que a ti te compartió de Jesús y quiénes han sido los que te han guiado en el proceso? ¿Qué personas Dios ha usado para que llegaras a conocer del maravilloso Salvador y que te han afirmado y ayudado a crecer en el proceso? Y vamos a hacer una pequeña pausa y yo quiero que elevemos una corta oración dándole gracias y honrando a esas personas que Dios ha usado para que Cristo llegara a nuestras vidas, para que hoy creciéramos en sus caminos, para que maduráramos. Entonces yo te invito a que cierres tus ojos y si es tu primera vez acá y alguien te invitó y está al lado suyo, por lo menos dígale: Señor, gracias por este. Señor, gracias. Gracias por aquellas personas valientes y fieles a ti que usaste para llegar a mi vida. Gracias por esas personas que han sido obedientes a tu voz y sembraron en mí la semilla del Evangelio. Gracias por aquellos que nos mostraron tu amor, que nos han aconsejado, que en un momento de nuestra vida nos han impulsado y hoy, Señor, estamos creciendo y avanzando y conociendo más de ti. Gracias a hombres y mujeres que aceptaron el llamado de tu misión. Señor, por favor, bendícelos. Señor, guárdales. Señor, por favor, hónrales. Y permite, Señor, que esos hombres y mujeres puedan seguir fieles a ti. Y si ya no están en este mundo, gracias por haber usado esas vidas para acercarnos a ti y darnos vida nueva. También te pedimos, Señor, que esta tarea y este don no termine aquí en nosotros, sino pueda fluir y tocar a otros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos se sienten agradecidos por esas personas que nos han compartido, que fueron valientes, que nos han amado, que nos han tenido paciencia, que incluso cuando nosotros fuimos hasta groseros, bueno, yo no sé usted, fuimos groseros, les hacíamos el quite, ay, ya viene otra vez a hablarme de Dios, ¿sí o no? Pero gloria a Dios por esas personas que no se rindieron. Amén. Entonces, Dios no quiere que eso termine conmigo. Él quiere que pase y toque algo, y toque a otros y llegue a otros y que de aquí se levanten generaciones de discípulos que continúen con la obra de Dios. Ese es el llamado. Entonces, ¿cómo lo hizo Jesús? Lucas capítulo 6 narra esta misma escena, pero da un detalle adicional.
Lucas capítulo 6:12 dice: en esos días Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al amanecer llamó a sus seguidores, eligió y los llamó. Entonces encontramos que Jesús nos enseña un principio. Si yo quiero apasionarme, tener ese deseo ferviente por llevar a Cristo a otros, ¿por dónde empieza? ¿Qué hay que empezar a hacer? Orar. Decirle: Señor, yo quiero que me des esa pasión, ese anhelo de compartirte. ¿Cuántos son tímidos y les da a veces un poquito de miedo? A mí a veces digo: pero Señor, yo le pido, Señor, dame esa pasión, ese anhelo de compartirte, de hablarle a otros de cuán grande eres. Entonces Jesús oró para saber en quién se iba a enfocar y a quién se iba a dedicar. Entonces aquí encontramos un principio que aplica para todas las áreas de la vida y especialmente para el discipulado. Si usted quiere levantar hombres y mujeres de Dios que sean fieles al Señor, ore y dígale a Dios en quién enfocarse. Pregúntele, porque no podemos llegar a todos. O alguien aquí puede llegar a todos, por lo menos a uno, pero dígale: Señor, ¿a quién? ¿En quién me enfoco? Y esto aplica que si Jesús, siendo Jesús, oró y pidió dirección a Dios en a qué personas iba a invitar a su vida, porque si vemos el texto, Dios estaba invitando a los discípulos ¿a qué? A vivir con Él, a caminar con Él, a comer con Él, a servir con Él. ¿Se acuerda que después de que dice los nombres de los discípulos, ¿a dónde se fue Jesús? A su casa. ¿Iba solo? No, ya llevaba un combo con Él. Ya no iba solo, pero Él oró preguntándole a Dios a quién se iba a dedicar y en quién se iba a multiplicar. Ahora, imagínense nosotros que muchas veces establecemos relaciones de noviazgo y ni oramos y no le preguntamos a Dios. Nos asociamos con socios comerciales y no le preguntamos a Dios. Sí. Vamos a contratar a alguien y no le pedimos dirección a Dios. Vamos a pasar una hoja de vida y no le pedimos dirección a Dios. Si Jesús, siendo Jesús, le preguntó a Dios, al Padre, a quién debía involucrar en su vida, tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Pero nosotros lo hacemos al contrario. Nos involucramos con alguien y después oramos. Y nuestra oración suele ser: Dios mío, ayúdame. ¿Sí? O te lo llevas o te lo mando, pero sí. Nuestra oración, Jesús nos está dando un principio, y es que a quienes vamos a dar permiso de entrar a nuestra vida, tenemos que preguntarle a Dios y decirle: Señor, ¿tengo luz verde o no? ¿Sí? ¿Sí? Los solteros aquí, pregúntele a Dios antes de entrar en una relación. Pregúntele: Señor, ¿a ti te place, te agrada esta relación? O sea, este principio aplica para el discipulado, aplica en sus equipos ministeriales. Uno tiene que orar y preguntarle a Dios: ¿a quién dejo entrar a mi vida? Porque por sobre toda cosa guardada hay que guardar el corazón. Entonces Jesús nos enseña y Él ora y le dice a Dios a quiénes. Su plan fue involucrar un equipo. Él ora y le pide a Dios, y después de eso dice que sube a un monte, ¿sí?, para escoger y llamar a sus discípulos. Y esto es una figura de lo que ocurre en Éxodo 20. En Éxodo 20, bueno, desde el 19 en adelante, hay una escena donde está Dios en la cima del monte, donde dice que hay nubes, relámpagos, fuego, y que Dios habla desde el monte y le dice a Moisés: dile a mi pueblo, y todo el pueblo escucha, que se acerquen y tengan un pacto conmigo, una relación conmigo. ¿Y qué hizo el pueblo? El pueblo se escondió, dice que se guardó en sus tiendas, se puso detrás de rocas, y le dijeron a Moisés: Moisés, no, vaya usted y hable por nosotros y cuéntenos lo que Dios quiere
Que sepamos. En otras palabras, rechazaron la invitación de Dios a tener ¿qué? Una relación con Él. Dijo, no, mejor vaya usted Moisés de intermediario. Y así funcionamos muchos de nosotros. Dios quiere tener una relación contigo, cara a cara. Quiere hablarte a ti directamente. Quiere que tú lo sientas, que tú lo vivas, que tú lo escuches. Pero a veces decimos, no, pastor, usted. El líder, usted. Y nos escondemos, incluso a veces detrás de nuestros pecados, rechazando la invitación de tener una relación con Dios. Ahora encontramos una escena similar. Está Dios hecho hombre, Jesús, en la cima de la montaña, con una multitud, haciendo un llamado a unos hombres que, ¿de dónde venían los discípulos? De esa misma multitud necesitada. De ahí salieron. ¿De dónde Dios saca a sus siervos? ¿De dónde Dios saca sus instrumentos? Pues de la misma multitud necesitada y quebrada para ser los instrumentos de gloria. Entonces Jesús llama, pero esta vez aceptaron la invitación. Jesús estaba llamando a ser parte de su nuevo pueblo. Porque recordemos que lo que pasa en el Antiguo Testamento es tipo y sombra de lo que ocurre en el Nuevo. En el Antiguo Testamento rechazaron la relación. Ahora en el Nuevo, con Cristo, aceptan ¿qué? La invitación de una vida nueva, una vida con Cristo. Entonces, esas personas pasan a ser parte del pueblo de Dios, esos discípulos. Y es la invitación que Dios nos está haciendo aquí. Porque ¿a qué los invitó Jesús? Versículo 13 de Marcos 3. Luego los llamó Jesús y los quiso llevar se retiró a las montañas y ellos se fueron con él. Entre ellos eligió a 12, ¿para qué? Para que estuvieran con él. O sea, la invitación que está haciendo Dios no es un cambio de religión, no es atender o hacerse miembro de una congregación. Dios está invitando ¿a qué? A tener una relación transformadora. Ninguna religión, ningún sistema religioso podrá transformar tu vida. Solo cuando le abras el corazón y creas en Jesús como tu único y suficiente Salvador. El único que puede llenar el vacío y la añoranza de nuestro corazón es Cristo. Y eso no es religión, eso es relación. A eso dice, los escogió para que estuvieran con Él. Yo no sé si usted puede decirle al que está ahí cerquita, dice, Dios te escogió para estar contigo. Ese es el llamado, tener una relación, no una religión, una relación. Él nos está invitando a una relación. Él nos está invitando a un día a día con Él. Él estaba invitando a sus discípulos a servir con Él, a orar con Él, a comer con Él, a evangelizar con Él, a jugar, a dormir, a viajar con Él. Y el discipulado no se puede dar en otro contexto que no sea relación. Por eso es que debemos dejar de llamar a los cursos bíblicos discipulados. Un curso bíblico no es un discipulado, es una ayuda. Pero el discipulado se da en un contexto ¿de qué? De relación. ¿De relación con quién primeramente? Con Dios, pero también con otros. Entonces, Él los escogió, te escogió a ti y a mí para estar con Él. Y mientras no estemos con Él, estamos en el lugar equivocado. No habrá lugar donde estemos satisfechos, felices, plenos, solo en Él. Y ese es el primer llamado. Él nos invita a tener una relación. Y ahí quiero preguntarte una cosa, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás hoy con el Señor? ¿Cómo está tu relación?
¿Cómo está tu comunión, tu conversación con Él? ¿Lo escuchas? ¿Andas con Él? ¿Estás siendo direccionado por Él? Porque si no hay esto, no hay nada más. Entonces se fueron con Él, Jesús convivió con ellos para prepararlos en el caminar con Dios. Ellos en esa vida con Jesús iban a ser preparados y entrenados de tal manera que iban a poder cumplir con la segunda parte. Dice que los escogió para estar con Él y después ¿para qué? Para anunciar su mensaje. ¿Cuál mensaje? Si ellos no tenían esto. Para el tiempo de Jesús no había el canon de la Biblia todavía no había sido consolidado, no habían copias de la Biblia. Tú y yo somos privilegiados de tener la palabra escrita y accesible. Ellos entonces, ¿de dónde aprendieron el mensaje? ¿Ellos de qué iban a hablar? De su relación con Jesús. ¿Sí o no? Porque había una relación y a uno se le nota cuando alguien le habla de un tercero que no conoce o con el cual no se relaciona. Pero también cuando uno le cuenta a alguien que está relacionado con esa persona, se nota. ¿Sí? Por ejemplo, si yo le pregunto a Onofre, ¿qué me puede decir de mi esposa? ¿Usted qué me puede decir? Nada. Ahorita se la presento, llama a Marisabel Sandoval. Sí, es la pastora de la iglesia, por si no sabía. Pero si me pregunta a mí, yo le puedo decir muchas cosas de Marisabel, porque tengo una relación con ella. Lo mismo pasa con Jesús. Ah, sí, Dios, por allá en la iglesia dicen tal cosa. El pastor qué día dijo algo. Pero cuando uno puede hablar de algo que uno está viviendo, eso se nota. Y ellos fueron permeados por la vida de Jesús, que cuando hablaban a otros de Jesús, lo hacían con tanta propiedad. ¿Por qué? Porque estuvieron ahí con Jesús, caminaron con Él, lo vivieron, lo tocaron, lo abrazaron, lo escucharon. Como decía el pastor Alberto hace 8 días, cuando Pedro está ya en la batea calentándose en la noche que antes de la crucifixión de Jesús, dice que la criada que lo puso en evidencia, dice, es que tú hablas como ellos. Hasta la forma de hablar de Pedro lo había. Pedro no se había puesto a evangelizar ahí o decir, es que yo soy de Jesús. Él simplemente habló y dijo, oiga, usted habla como Jesús. Usted es uno de ellos. Sí, conocemos la segunda parte que no es tan buena, ¿no? Porque ahí viene la negación de Pedro, pero ya se veía que en Pedro Jesús había impreso una huella. ¿Será que eso se ve en nosotros? Tal vez sí, pero nos falta más. Yo necesito más. Yo quiero más de Jesús. Yo quiero parecerme más a Él. Me falta un montón. Estábamos en un ejercicio aquí y hablábamos, la bienvenida de los nuevos miembros que tuvimos hace 8 días en el desayuno. Hablábamos de que la meta del discípulo, ¿cuál es? ¿Cuál es? A ver si se acuerdan. ¿Cuál es la meta? Ser líder, ser un ministro, ser como. Entonces le preguntábamos al pastor Carlos, que tiene pastor, ¿cuántos años de conocer el evangelio? Sus primeros 50 añitos en el evangelio. ¿Y cómo vamos en la medida de ser como Jesús, pastor? Por los tobillos. Nos falta. Y no podemos parar, necesitamos ser cada día más como Jesús. Entonces ellos convivieron. ¿Cuántos aquí han visto la película de Karate Kid? Pero la vieja, no la nueva. La nueva que es con el hijo de Will Smith, el morenito con trencitas, no, la vieja. ¿Han visto la película sí? La del señor Miyagi y Daniel San, esa, la original. Sí. El señor Miyagi adopta a Daniel San como un hijo y se lo lleva a su casa y lo pone a hacer trabajos. Venga, limpie esta cerca así. ¿Sí o no? ¿Sí se la vio?
y la pared así, y ahora elígeme el piso. Y el pobre chino, ¿qué pensaba? Dijo, no, este viejo me está estafando y se está desaprovechando de mí. ¿Sí? Pon el video, porfa. Hasta ahí, si quiere seguir viéndola en su casita. Sí. Pero yo imagino que Jesús hizo eso con sus discípulos. ¿Por qué? Por lo que puedo ver en la Biblia. Ellos vivían con él y Jesús a veces les pedía cosas que ellos no tenían ni idea para qué se las estaba pidiendo. O sea, un día le dice a dos de sus discípulos, por favor vayan adelante, van a encontrarse una burra atada con una cría, vayan y desátenla y tráiganmela. Y si alguien les pregunta para qué se van a llevar esa burra, dígale al Señor, dígale a esa persona que el Señor la necesita. Pregunta, ¿usted haría eso? No, pues si yo voy, ¿qué van a decir? ¿Se la va a robar? Cójalo. ¿Sí? Jesús mandó a hacer cosas a sus discípulos que sus discípulos no entendían en el momento, como Daniel San no entendía por qué lo ponían a lijar, a pintar y eso, pero detrás de eso había una enseñanza. Jesús en su vida con sus discípulos empezó a enseñarles. Caminen, vamos a orar. Uy, Señor, pues vamos a orar. Y se llevó a unos discípulos a orar y empezó Jesús a orar y los discípulos se foquearon allá a dormir. Y viene Jesús y les dice, oiga, no pudieron orar ni una hora. Sí. Los manda a traer una burra. Los manda, después le dice a Pedro le dice, Señor, imagínese que es que llegaron los prediales, llegó el impuesto, Señor, ¿qué hacemos? Y Jesús le dice, ¿sabe qué, Pedro? Vaya al lago y eche la red, el pez que pesque, ahí va a encontrar lo de los impuestos, el suyo y el mío. Pregunta, ¿usted hubiera ido a echar la red? Era una cosa ilógica. Pero ellos vivían con Jesús y se habían comprometido a obedecer y aprender de Jesús. Y así los mandara a lijar el piso, a pintar la valla. Detrás de eso Jesús estaba haciendo algo. Y Dios en tu vida está haciendo algo. Y hay cosas que tal vez no entiendas por qué la estás haciendo, por qué estás pasando, pero detrás de eso Jesús quiere formar algo en ti para lo que va a hacer después contigo. Eso es lo que estaba haciendo con sus discípulos. Los mandó a predicar, iba con ellos a sanar enfermos. Y un día los mandó solos y dijo, ¿sabe qué? Vayan de dos en dos. Díganle a la gente que el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, liberen endemoniados. Y díganle a la gente que el reino de los cielos se ha acercado. Si lo reciben, quédense ahí. Si no, sacúdense en el polvo de los pies y pasen a la siguiente casa. ¿De dónde sacaron ellos el cómo hacer eso? De lo que habían visto en Jesús. Cómo ellos aprendieron a vivir la vida de fe, de lo que vieron en Jesús, de lo que hicieron con Jesús. Si yo no estoy compartiendo vida con alguien que de pronto lleva un poquito más de experiencia en su caminar con Dios, ¿de quién estoy aprendiendo? Si yo quiero orar, tengo que pegármele a alguien que sepa orar un poquito más que yo. Si yo quiero servir al Señor, ¿a quién me le pego? Alguien que lleve un poquito más de experiencia en el servicio al Señor. Esto es discipulado. Eso es discipulado. ¿Por qué a veces no hacemos discípulos? Porque estamos muy centrados en nosotros. Jesús pudo haber hecho más milagros, más señales y más prodigios si no se hubiera dedicado a sus discípulos, porque hubiera tenido más tiempo libre. Pero él sabía que la forma como iba a llegar un día la multitud de gente alrededor del trono era por medio del hacer discípulos. Y se concentró en 12. Se concentró en 12. Vivió con ellos, comió con ellos, les impregnó su ADN para que ellos así mismos replicaran eso. Pedro discipuló a Bernabé. ¿Alguien sabe qué es Bernabé? ¿Quién fue Bernabé? Sí, el que le pegó a Mochilanga, ¿no? ¿Quién fue Bernabé? El que discipuló a Pablo.
Y Pablo discipuló a Timoteo, a Tito, y ellos a su vez hicieron otros discípulos, y ellos a su vez hicieron otros discípulos, hasta llegar un día a usted y a mí. Y gloria a Dios por ese mover de Dios. La pregunta es, ¿se detendrá contigo y conmigo? Tiene que fluir. ¿A quién vas a levantar? ¿A quién vas a discipular? ¿A quién vas a invitar a tu vida para guiarlo en los caminos de Dios? Y es más, y ojalá, y yo le pido al Señor, que las personas que Dios nos permita levantar lleguen a hacer cosas mejores que las que nosotros podamos hacer. Eso lo dijo Jesús, Marcos 16, ustedes harán cosas mayores. Jesús le dice a sus discípulos, mi anhelo es que ustedes lleguen a hacer cosas mayores. Y para eso se necesita humildad, se necesita morir a nosotros mismos. Dice Bob Buford, dice que para ser discípulos tenemos que cambiar la mentalidad de ¿tú qué puedes hacer por mí? A tú puedes hacerlo, ¿cómo te puedo ayudar? Es diferente, ¿no? Porque en el mundo las relaciones es ¿tú qué puedes hacer por mí? ¿Cómo me puedo beneficiar de ti? Y lastimosamente a veces vemos ese tipo de relaciones en la iglesia y no tienen que existir dentro del cuerpo de Cristo. Yo no puedo acercarme al cuerpo de Cristo esperando un beneficio, un interés. Amén. Un verdadero cristiano, un verdadero discípulo dice, ¿yo qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo ayudarte a crecer? ¿Cómo puedo ayudarte a sanar? ¿Cómo puedo ayudarte a desarrollar tu ministerio? ¿Cómo puedo desarrollarte a crecer? ¿Cómo puedo ayudarte a crecer en obediencia? El mismo Bob Buford dice, es que yo entendí que yo soy la catapulta y tú eres el avión. O sea, mi trabajo es ayudar a que tú despegues y vueles alto y alcances cosas maravillosas para el Señor. En otras palabras, Jesús hizo lo siguiente y hoy en día lo venden como la última hazaña y descubrimiento de mentoreo y consultoría. Y eso lo hizo Jesús y lo hizo gratis. Jesús, ¿qué hizo para ser discípulos? Yo lo hago, tú me ves. ¿Usted quiere hacer discípulos? Invite a alguien a su vida y aplique esto. Yo lo hago, tú me ves. Ven, o sea, tenemos que estar juntos. Hablamos. Lo hacemos juntos. Venga, hermano, que voy a hacer una visita o voy a tener un tiempo de oración. Venga y oremos juntos. Voy a leer la palabra. Hagámoslo juntos. Y hablamos. Después, yo te veo y tú lo haces. ¿Ven cómo se va transicionando? Yo me voy haciendo hacia un lado para que otro surja. Hablamos. Después, tú lo haces solo, yo me muevo. Eso fue lo que hizo Jesús con sus discípulos. Jesús los preparó para cuando Él no estuviera. Los preparó tanto que dijo, no se asusten, les conviene que yo me vaya. Juan 16. Porque cuando yo me vaya, vendrá sobre vosotros el Espíritu de Dios. Y Jesús los preparó para cuando Él no estuviera. Entonces, cuando Él ya no estaba, los discípulos decían, ok, vamos a orar. ¿Cómo lo hacía Jesús? Vamos a servir. ¿Cómo fue que lo hizo Jesús? Y Jesús los entrenó tan bien que mire la obra que hay hoy en día. Jesús fue un visionario. Tú lo haces solo, yo me muevo. Y yo le agregué una quinta. Tú lo haces con otro y yo con otro nuevamente. Así se hacen discípulos. Y a eso nos llamó el Señor. No asistir a una iglesia. No ser cristianos cada 8. ¿Usted sabe cuál es el cristiano cada 8? Y hay unos de cada 15. Y de cada mes. Dios quiere discípulos. Es un llamado de vida. Es una entrega total. Y es abandonarse en las manos de Dios para que Dios haga con nosotros lo que Él planeó que quería hacer con cada uno de nosotros. Y no hay nada mejor en esta vida que alcanzar los planes de Dios en esta tierra. Dice, anuncien el mensaje. ¿Cómo lo anunciaron? Después de haber vivido con Jesús y aprendido y en ese proceso ser restaurados, sanados, edificados, formados.
Conclusión. Jesús les ordenó hacer a otros lo mismo que hizo con sus discípulos. Él les dijo, vayan y hagan lo que yo hice con ustedes. Nuevamente cito a Bob Buford, que tiene buenos recursos y libros sobre el discipulado, que dice, he entendido que mi fruto está en los árboles de otros. He entendido que el fruto que le doy al Señor crece en los árboles de otros. Ahora, tú y yo, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Vas a acertar el llamado y decirle, Señor, aquí estoy? Yo no me pierdo por nada lo que tú vas a hacer conmigo y quiero ser un instrumento para seguir extendiendo tu gloria. ¿O vas a seguir en la multitud, solo persiguiendo a Jesús de vez en cuando, a ver cuándo te hace el milagrito? No digo que Dios no haga milagros, les conté que hizo un milagro y muchos más milagros ha hecho en estos días, pero Dios te está llamando y te está haciendo un doble llamado. Los llamó a sus discípulos para que estuvieran con Él, o sea, el primer llamado es a tener una relación con Él, y después para mandarlos a predicar. ¿Qué quiere decir eso? Le voy a dar un secreto. ¿Sabe de dónde vienen las ganas, el deseo, la compasión por la gente, el querer servir a Dios, el querer hacer el ministerio y la obra de Jesús? De la relación con Jesús. Si mi relación con Jesús, si mi convivencia, si mi día a día con Jesús no está bien, la obra de Jesús se me hace un trabajo y una carga insufrible. Pero entre más me enamoro y busco a Jesús, entre más me entrego a Él, entre más oro, entre más leo su palabra, entre más crece mi dependencia a Él, más deseo tengo de servirle y de contarle a otros cuán maravilloso es. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu tiempo, tu vida con Jesús? Porque si no hay eso, no hay nada. Pongámonos de pie, iglesia, y vamos a orar. Le voy a pedir aquí el favor que me ayuden con la mesita, si me pueden ayudar. Vamos a tomar la Santa Cena. Pero antes de eso yo quiero dejarte esta pregunta. Jesús te está llamando, te está diciendo, ven y camina conmigo. Ven y desarrolla una relación conmigo, ven y vive conmigo. Déjame que te guíe, que te enseñe, que te cambie, que te restaure. Tienes que venir conmigo. ¿Cuál es tu respuesta esta mañana? ¿Qué vas a decidir? Y quiero aquí hacer 2 llamados. Uno, si hay alguien aquí que está por primera vez, que nunca le ha entregado su vida a Jesús y que dice, yo quiero entregarle mi vida a Jesús y caminar con Él, vamos a orar juntos. Pero este llamado también es para aquellos que tal vez llevan conociendo de Dios hace tiempo, incluso hace años, pero que su relación con Cristo está deteriorada. Así que te invito a que cierres tus ojos y pienses en un momento en lo que acabas de escuchar. Cierra tus ojos y mira cómo estás con Jesús. Cómo está la respuesta a ese llamado de vivir con Él, de tener una relación con Él, de aprender. Porque de ahí vienen las ganas de querer darle eso a otros. Señor, en el nombre de Jesús, gracias porque tú nos escogiste. Gracias porque a pesar de nuestros errores y nuestros fracasos, a pesar de nuestras equivocaciones y malas decisiones, has llegado a nuestra vida, Señor. Has llegado a nuestro ser y nos has amado cuando nos viste perdidos y sin rumbo en este mundo, como esa multitud, Señor, que se agolpaba porque tiene una necesidad profunda. Eso somos nosotros, Señor, esa multitud perdida y confundida. Pero tú nos has llamado, Señor, con nombre propio. Tú nos has invitado por nuestro nombre. Juan, Pedro, Andrea, Paola, Sandra. El Señor ha pronunciado tu nombre y te ha dicho, ven y camina conmigo. Ven, dame tu vida y yo quiero transformarla.
Hoy Dios te está llamando y le pido a su Santo Espíritu que hoy mueva nuestros corazones y que podamos decirle: Señor, yo quiero seguirte. He decidido seguirte. He decidido seguirte sin volver atrás. He decidido seguirte sin retroceder un paso. He decidido entregarte mi vida y creer en ti como mi único y suficiente Salvador. Así que quiero invitar a aquellos que el Señor les ha hablado hoy a volver, a regresar, a estrechar esa relación con Jesús o a iniciar esa relación con Jesús, que haga esta oración conmigo y le pueda decir: Señor Jesús, reconozco que he estado lejos de ti, que he pecado y que me he distraído en este mundo con cosas que no me llenan y no me llenarán nunca. Hoy reconozco que eres el único que me puede llenar, el único que me puede salvar, el único que me perdona y me da una vida nueva. Hoy creo en ti como el Hijo de Dios y mi suficiente Salvador. Hoy te doy mi vida y me entrego a ti para vivir contigo, no solo los domingos, sino de lunes a domingo. Quiero estar contigo. Ayúdame a encontrar a alguien, Señor, de quien aprender. Conéctame con alguien con quien caminar este camino de la fe. Y ayúdame a levantar a otros, Señor. Por ese deseo, Señor, de que tu vida no se quede en mí, sino que fluya y toque esta ciudad, y toque esta nación, y toque este mundo perdido. Y Señor, heme aquí, dígale: Señor, aquí estoy. Úsame. Quiero aceptar el llamado de vivir contigo todos los días de mi vida, hasta por la eternidad. Pero úsame también para anunciar tu mensaje, que no sea un mensaje intelectual repetitivo, sino que sea la experiencia de tu Santo Espíritu en mí. Hoy oro, Jesús, para que estas palabras tuyas se conviertan en vida por el operar de tu Santo Espíritu. Levanta tu iglesia y despierta de esta congregación un ejército de discípulos que hacen discípulos y trastornan el mundo. Padre, en el nombre de Jesús te pido que bendigas y que confirmes, Señor, porque yo sé que de aquí levantarás hombres y mujeres, maestros, pastores, líderes, salmistas, pero también profesionales, empresarios, empleados, hombres de visión, Señor, que serán usados para la gloria tuya. Que cada uno de los que está aquí, Señor, será un instrumento de transformación, empezando en su familia, en su barrio, en su empresa, en su colegio. Usa tu iglesia, Señor. Úsanos en el nombre de Jesús. Hemos decidido seguirte y yo te quiero invitar, hermano, que puedas hoy orar y decirle: Señor, heme aquí, aquí estoy para ti, acepto el llamado, viviré para ti. Habla ahí con tu Señor un segundo. Habla con Él, renueva tu comunión con Él. Si has estado alejado, si has estado distanciado del Señor, hoy es una oportunidad de gracia para volver a Él y decirle: Señor, aquí estoy. No me suelto de ti, porque confío que tú no me soltarás de ti. Me aferro a ti, Señor.